usted. Minuto informativo. Al país que el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de presupuesto general del Estado 2025. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, aprobó el proyecto de ley 4024 que establece el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025. Por su trascendencia, vamos a invitar para más detalles a su excelencia Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, junto al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández. Bienvenidos a ambos. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. En efecto, como mencionó, se ha aprobado en el Consejo de Gabinete en el día de hoy un proyecto de presupuesto que esta misma noche será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Vamos a repasar algunos de los conceptos principales que están detrás de este presupuesto. Primeramente, utiliza como base de proyección y estimación un crecimiento real de la economía de Panamá de 3%. Importante destacar eso. Que coincide mucho con las proyecciones de distintos entes, como el Fondo Monetario Internacional, conservador, al lado de otras que están por encima. Pero en términos globales está muy dentro de la media de las distintas proyecciones que hay sobre la economía panameña para el próximo año 2025. Después de tener una conversación, o más bien en la primera sesión de la Asamblea Nacional de Diputados en la Comisión de Presupuesto, recibimos un informe técnico con muchas observaciones extensas que llevó a que tomáramos la decisión de retirar el órgano ejecutivo, y es importante recalcar esto, retiró aquel proyecto de presupuesto para estudiar en detenimiento y examinar las observaciones realizadas, algunas que incluían recomendaciones que se evaluaron en detalle por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y se consultó a los distintos ministerios, producto de las solicitudes que venían en ese informe técnico. Dicho eso, se han realizado ajustes al presupuesto. Los principales ajustes son reacomodos de asignaciones de recursos y nos ha llevado como resultado un leve aumento de el presupuesto general del Estado en 651 millones de dólares o balboas, llegando a una cifra que vamos a presentar esta noche de 26.735 millones de balboas o dólares. El aumento, además de otros ahorros que se lograron identificar, se está designando en su totalidad o en la inmensa, casi la totalidad de ese cambio en inversiones. Estas inversiones se concentran con el mismo espíritu que el proyecto de presupuesto anterior. Son inversiones dedicadas a la gente, inversiones que están altamente concentradas en las áreas de educación, salud, en salud específicamente en medicamentos, en mejoramiento de centros de salud, de clínicas, hospitales, infraestructura. En infraestructura conlleva la continuación de proyectos que ya estaban en ejecución. No se está deteniendo ningún proyecto, que incluye proyectos muy visibles como el cuarto puente sobre el canal, la continuación de la línea 3 del metro, el túnel que va debajo del canal de Panamá, así como otras obras de amplio conocimiento en la ciudadanía. Adicional o nuevo, hay proyectos muy ambiciosos, va a haber una red o un cúmulo de proyectos que van dirigidos hacia el rescate, reparación y mantenimiento de calles, carreteras y puentes a todo lo largo y ancho del país, una lista muy extensa.
Incluye fortalecimiento del transporte público, ya mencioné el metro, eso incluye también el mejoramiento del Metrobús, incluye el inicio de estudios del teleférico de San Miguelito, incluye inicio de estudios del proyecto del tren de Paso Canoas a Panamá, incluye aumentar o continuar concentrando recursos en seguridad ciudadana, que tanto le preocupa a la población. Y incluye también una concentración importante, una asignación materialmente importante en dotación de agua potable. Se están realizando muchos proyectos dirigidos a mejorar y aumentar la capacidad de entrega de agua potable a la población. Eso nos está permitiendo entonces ser cónsonos, perdón, también olvidé de mencionar el inicio de otros proyectos que van a estar primero en una fase de diseño y análisis, como el Hospital de Mascotas, la Ciudad Universitaria, mejoras y construcción y mejoras en gimnasios y campos de juego. Es decir, este es un presupuesto que va concentrado en la gente, en lo social y en el bienestar del ciudadano. Por supuesto, siempre también orientado con una disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal, de forma tal que sea y será y es una propuesta de presupuesto que sentimos que es cumplible, realizable, financiable, dentro de un marco fiscal prudencial que puede ser manejado dentro de un marco de un ordenamiento fiscal cónsono con lo que le hemos estado comunicando a la nación, hemos estado comunicando a los mercados, a las calificadoras, a las instituciones financieras internacionales, que lo han recibido de muy buena forma. Y este presupuesto es prueba de que nuestra narrativa es un compromiso, tanto a lo interno como a lo externo del país, como lo también es la presentación anoche de una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para cumplir con esos objetivos, para propiciar crecimiento económico, desarrollo humano dentro de un marco fiscal de gran prudencia. Los mercados han reaccionado muy bien ante ello. Prueba de esto es recientemente, esta semana hemos recibido ofertas de financiamiento no solicitadas de miles de millones de dólares a tasas propuestas inferiores al 6%, lo cual nos coloca en más de 3 puntos porcentuales o lo que llaman en los mercados 300 puntos básicos menos que el costo de financiamiento antes que iniciara esta administración. Así que ya estamos viendo los espacios de ahorro que prometimos que iba a producir esta prudencia fiscal, este ejercicio y este compromiso de transparencia y de continua comunicación, no solo con los ciudadanos, sino con nuestros acreedores, calificadoras, tenedores de bono, que a su vez repercute positivamente en la atracción de inversión directa extranjera, que ha provocado que en los últimos 60 días o más hemos recibido muchísimo contacto y muestras de interés de empresas extranjeras y locales de realizar importantes inversiones en el país que se van a traducir en más y mejores empleos, mejor remunerados. Con esto abrimos a las preguntas que bien tengan. Por supuesto, como siempre, colegas, al micrófono en el pasillo, por favor, nombre y medio al que representa. Buenas tardes, Einar Valdés de Next Noticias. Ministro, sabemos que una de las observaciones que se le hizo a usted en la Comisión de Presupuesto tenía que ver con la inversión en materia educativa. Según la ley se recomienda el 7%. Usted mencionaba que esto es bastante ambiguo por ciertas condiciones. En este presupuesto que se va a presentar esta noche en la Asamblea, ¿se ha hecho algún ajuste a lo que se tenía destinado para el sector educativo?
El sector educativo es el renglón que tiene la mayor cantidad de recursos asignados. Así que eso comprueba que, en efecto, la vocación del gobierno del presidente Molino es invertir en educación. Creemos en ello como una herramienta de movilidad y ascenso socioeconómico. Así que, en efecto, así es. Se están asignando la cuantía más importante de inversión del presupuesto general del Estado es en educación. Buenas tardes, Jenny Caballero de TVN. Usted dijo que se iban a hacer inversiones específicamente para garantizar la dotación de agua. ¿De qué inversiones estamos hablando, sabiendo que también hay bastantes proyectos de potabilizadoras que han quedado, por decirlo así, a medias, que aún no se han terminado, pero también hay otras situaciones dentro de esa proveer agua potable a la ciudad que hay que ver? ¿Dónde sería el renglón de inversión? Estamos hablando de mejoramiento, ampliación y construcción de sistemas de agua potable, saneamiento y electrificación rural que la Secretaría de Metas ha publicado ampliamente, y el IDAN, y debe estar en su sitio web los detalles de los proyectos específicos. El monto que estamos presentando de inversión o de recursos asignados al IDAN es de 414.3 millones de dólares. Me atrevería a decir que si no es el más alto, uno de los presupuestos más altos que históricamente se le han asignado al IDAN y de inversión a dotar de agua potable a la población. Ministro, buenas tardes. Por acá Rolando Delgado de Telemetro. ¿Qué tal? Sí me gustaría que de la cifra de los más de 26.000 millones la desglosara, ministro, de cuánto es para inversión y cuánto es para funcionamiento ahora con esa nueva reforma o modificación. Y también que me especificara un poco, ministro, en cuanto al tema de transporte urbano, de cuánto estamos hablando en inversión. ¿A qué me refiero, ministro? Por ejemplo, Metrobús, Metro, Tren Panamá Chiriquí y teleférico. Si puede, por favor. Con gusto. Aproximadamente el 20%, más del 20% del presupuesto está siendo asignado a inversiones. En términos de transporte, puedo mencionar varios proyectos. Esto incluye la continuación de la tercera línea del metro, que, por supuesto, conlleva la ejecución del túnel que va por debajo del Canal de Panamá. Metrobús incluye reforzar la flota de buses, mejorarla, mantenerla adecuadamente para que haya la mayor cantidad de buses posibles rodando en las calles. Va a iniciar el análisis de factibilidad y de diseño del teleférico en San Miguelito, para mencionar algunos proyectos que realmente son muy importantes en la movilidad urbana. Buenas tardes. Señor ministro, en el renglón de pagos, ¿qué tanto de porcentaje se podría asignar a pagos, llámese becas, pagos a productores y demás? ¿Y cómo vendría esto a fortalecer o a dinamizar la economía? Y si podría detallar un poco más sobre la modificación a la ley de responsabilidad fiscal. Gracias. Pagos están contemplados, yo diría que la parte mayoritaria del presupuesto. La parte mayoritaria del presupuesto conlleva realizar pagos. Hay una parte material para proveedores de bienes y servicios. Y eso incluye lo que se contrate a lo largo del año y de haber algunos gastos, por ejemplo, que estén todavía en proceso de finiquitarse, que esperemos que sea una parte muy pequeña, porque como ya hemos anunciado, antes que finalice el año, el ánimo de este gobierno es realizar pagos de aproximadamente 877 millones de dólares de cuentas pendientes por pagar de varios años. Ese programa o esa propuesta
ya ha sido aprobada por el Consejo de Gabinete, lo fue hace varias semanas, presentado a la Contraloría General de la República. Entiendo que ya tienen escafit y han sido sancionados o aprobados por la Contraloría aproximadamente más de unos 500 y tantos millones, y me informan que prontamente llegaremos se va también a refrendar el saldo restante. Así que en términos de pago estamos hablando de un monto para el tamaño de la economía de Panamá significativo, más del 1.5% del Producto Interno Bruto. Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Es un proyecto que busca tomar las mejores prácticas de responsabilidad fiscal que hay en el mundo, es decir, las más modernas, las más recientes. Esto es muy dinámico. La ley original de responsabilidad social fiscal que tiene Panamá se adoptó en el año 2008. De aquel entonces ahora ha habido muchísimos cambios y ha habido evolución en cómo administrar mejor esas políticas fiscales. Y no solamente están enfocadas en un número determinado, sino que incluye conceptos como una convergencia, la tendencia no solamente del tamaño de la deuda, sino también del balance fiscal, tanto primario como total. Incluye también conceptos que introducen algún grado de flexibilidad aprendiendo de eventos históricos, como por ejemplo lo fue la pandemia, como lo fue los efectos del Niño en el canal que pueden afectar los ingresos. Es decir, elementos que eliminen el tener una camisa de fuerza ante eventos exógenos que uno no controla y que no se pueden anticipar, que afectan el crecimiento económico, que pueden llevar o a una desaceleración económica y ojalá no se repita como en la pandemia, donde hubo la contracción más grande económica que ha tenido la historia panameña. Entonces está enfocada en esos elementos, de manera tal que nos vaya llevando en una senda de ajuste fiscal, o más bien de normalización prudencial fiscal, que lleve a tener, que eventualmente termine en un superávit primario antes que finalice esta administración y que produzca saldos totales fiscales materialmente más bajos que los que tenemos en la actualidad, con un impacto en detener el crecimiento o desacelerar de forma importante el crecimiento de la deuda pública. Y no solamente pensando en un gobierno, sino que sea un marco legal sostenible a lo largo del tiempo, porque lo que ha ocurrido en los últimos 15 años es que se ha tenido que ir a la Asamblea a pedir al menos 5 veces o 6 veces dispensas. Y lo que se busca, eso nos ha dejado un aprendizaje de que tenemos que revisar la arquitectura fiscal de esa ley para evitar que eso ocurra y ser cónsonos con el mensaje que enviamos al mundo de que no tenemos que ir de forma periódica a la Asamblea Nacional de Diputados a pedir una dispensa, sino que tenemos un marco fiscal que nos permite ser cónsonos con nuestra política económica y política fiscal. Bien, muchísimas gracias, colegas, por sus preguntas. Vamos a despedir al ministro y al viceministro para que se retiren precisamente a la Asamblea Nacional de Diputados, donde continúa la presentación de este mencionado proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a ambos. Buenas tardes. Vamos a continuar con más del informe del Consejo de Gabinete. La tarde de hoy se aprobó la resolución 122-24, por la cual se declara de interés público el proyecto del ferrocarril Panamá-David Frontera y se instruye al ministro de Economía y Finanzas para que asigne las partidas presupuestarias necesarias para los estudios que sean convenientes para la ejecución de dicha obra. El decreto de gabinete también instruye al MEF para que dicho proyecto sea incluido dentro del plan quinquenal indicado de inversiones públicas del Estado.
La declaración de interés público se debe a la necesidad de una integración de todas las áreas del proyecto a través de un medio de transporte dedicado a bienes que se produzcan en estas áreas, así como mercancías en tránsito en el transporte de personas que serán de impacto nacional para cada una de las provincias por donde transitará, recalcó la resolución aprobada hoy en Consejo de Gabinete. Se reitera que la Secretaría Nacional del Ferrocarril tendrá a su cargo los estudios, planificación, diseño y ejecución de todas las acciones necesarias para la ejecución y puesta en marcha de un sistema de transporte de mercancías y personas tipo ferrocarril que se denominará Ferrocarril Panamá David Frontera dentro del marco de la Constitución política, las leyes y reglamentos vigentes en la República de Panamá. La Secretaría Nacional del Ferrocarril también tendrá dentro de sus atribuciones, escúchese bien, coordinar con todas las entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado todas las acciones que consideren necesarias para la ejecución del proyecto del ferrocarril Panamá David Frontera. En otro orden, también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario solicitó la tarde de hoy en Consejo de Gabinete se concediera cortesía de sala al director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos ARAP. Me refiero al licenciado Eduardo Carrasquilla y también estuvo con él Gerardo Irimia, él es administrador y subadministrador general respectivamente de dicha entidad. Ellos hablaron sobre informes importantes de algunos aspectos alcanzados por Panamá en materia de pesca ilegal, esto ante la Unión Europea. Quiero invitar a ambos funcionarios para mayores detalles de este importante tema. Bienvenidos al licenciado Eduardo Carrasquilla, director de la ARAP, y al licenciado Gerardo Irimia, subadministrador. Adelante. Sí, muy buenas tardes. La tarde de hoy hemos tenido la oportunidad de participar en el Consejo de Gabinete. La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá viene adelantando un proceso de cumplimiento muy relevante con el objeto de salir el próximo año a más tardar de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea, señalando que nuestro país es un país no cooperante en el combate a la pesca ilegal. Esa situación ha llevado a nuestro país a instaurar un equipo interinstitucional, el cual viene liderizando la ARAP, con el objeto de ir adelantando el cumplimiento de un conjunto de situaciones pendientes de la administración pasada que tenemos que cumplir en un plazo muy perentorio para ser candidatos a una revisión final por parte de la Unión Europea y como objetivo de país lograr la tarjeta verde que nos permita reconocer claramente que nuestro país es cumplidor de todas las normas en materia de pesca ilegal establecidas. En ese sentido, pusimos al tanto al gabinete de todos los avances que hemos desarrollado en estos últimos 3 meses, las acciones que hemos tomado y nuestra planificación para el próximo año, la cual conlleva un conjunto de inversiones en tecnología, en equipamiento marítimo que permitirá garantizar la trazabilidad de los productos del mar, que permitirá maximizar el control de nuestra flota internacional y de nuestra flota pesquera nacional a través de tecnología de punta satelital. Y la incorporación de un recurso humano técnico también importante a incorporar en las plantas procesadoras de productos del mar que exportan hacia el mercado europeo. Este conjunto de situaciones y de elementos planificados para cumplirse en el primer semestre del próximo año conllevan una asignación presupuestaria importante en el rubro de las inversiones, que pues era muy relevante para la institución poner en conocimiento del gabinete y del presidente estas necesidades presupuestarias que son vitales para poder lograr un éxito el próximo año y lograr la tarjeta verde. En principio, tenemos la aprobación y benevolencia del gabinete
para lograr estos recursos y que nuestra institución el próximo año pueda implementar todas estas medidas y estar listos para obtener la tarjeta verde. La tarjeta verde implica inversiones importantes en el crecimiento de nuestra flota de pesca internacional, en el crecimiento de nuestra flota nacional, dado que el mercado europeo va a estar mucho más anuente a recibir más productos del mar panameños, el crecimiento a través de la inversión en plantas procesadoras, en puertos pesqueros, son fundamentales para nuestro país en la generación de empleo y riqueza. Por ese motivo, pues tenemos ese interés de país de lograr la tarjeta verde en el breve plazo, mantenerla y que esto pues se convierta definitivamente en un instrumento de apoyo a la inversión y al crecimiento del sector pesquero nacional. Gracias. Si hay alguna pregunta, colega, sobre este particular. Muy bien, muchísimas gracias por la cobertura de cada martes en esta conferencia habitual del Consejo de Gabinete. Gracias a ustedes también, a la mesa principal, a quienes despedimos. Buenas tardes, compañeros.